En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, nos ponemos en tus manos en esta tarde para suplicarte derrame sobre nosotros la luz de tu Espíritu Santo y que a través de esa luz podamos gozar del don del entendimiento que nos permita penetrar los misterios de nuestra fe, especialmente hoy para seguir penetrando los misterios de la Santísima Virgen María. Ayúdanos a encontrar a Nuestra Señora como ese ejemplo vivo de la fe para que a través de ella, por su intercesión, estemos siempre más cerca de ti. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, que vives y reinas con tu Hijo en la unidad del Espíritu Santo y así eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, buenas tardes. Pues no sé si haya alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que vimos la semana pasada. Ya tuvimos nuestra introducción y propiamente también nuestro primer tema de cómo ubicamos a la Virgen María dentro del misterio de nuestra fe en esa parte de la teología. Entonces, si hubiese alguna pregunta, vamos a tratar de resolverla en este momento y si no, para que podamos comenzar con nuestro tema del día de hoy. Bien, creo que estamos a mano. Entonces, vamos a compartir nuestra pantalla para poder iniciar el tema. El día de hoy vamos a ver esta parte de la Mariología, el papel de la Virgen María en las iglesias cristianas, protestantes, anglicanas, en los ortodoxos. Es interesante mirar también cuál es el papel que juega María en esta realidad, porque a veces, pues, corremos el riesgo de generalizar, de pensar que en todas las iglesias, ya por el simple hecho de ser protestantes, todos están en contra de la Virgen, y no es así. No es así. Sabemos que hay una gran variedad de iglesias separadas, de iglesias protestantes, y entonces más bien nosotros vamos a tratar de hacer una mirada general de cuál es el papel que tiene la Santísima Virgen María en todas esas iglesias cristianas, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra sesión del día de hoy. Nuestro tema número 2 es hablar justamente de la Santísima Virgen María en las principales iglesias cristianas. Entonces, vamos a ir contemplando un poquito eso. Tenemos tres grandes momentos de lo que vamos a ver hoy, que van a ser las iglesias protestantes en general, luego el anglicanismo y luego los ortodoxos. Entonces, como primer apartadito, vamos a ver cómo es el papel de María en el protestantismo. ¿Qué es lo que se dice? Aquí nosotros debemos de recordar primero un elemento, ¿verdad? Al hablar del protestantismo, no hay una unidad doctrinal, es decir, como que cada quien pues tiene una doctrina diferente, tiene un pensamiento distinto. Y esto para nosotros es muy difícil, hace muy difícil saber qué es lo que dicen justamente unos y otros, ¿no? Que todos los protestantes dijeran lo mismo, bueno, ya habría ahí una unidad, pero no es así. No hay una unidad doctrinal en lo que se refiere al tema de María. Lo que sí podemos decir es que generalmente, hablar de María en el protestantismo, generalmente, no digo todo, sí, va a ser una fuente de conflicto, de división. Pero, ¿por qué? Bueno, tenemos que recordar primero que para el protestante, sí, ellos hablan de la revelación como nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Sí, pero las fuentes de la revelación para los hermanos separados solamente es la Sagrada Escritura. Ellos no aceptan la tradición como nosotros los católicos. Y repito aquí, tradición.
con mayúscula, no tradiciones, no las costumbres, no, no. Recordemos, cuando Dios se revela, cuando Dios sale a nuestro encuentro, lo primero que hace es hablar. Él nos habla. Y una parte de lo que se habla, no todo, una parte de lo que Dios dice se pone por escrito. Y ahí está la Sagrada Escritura. Entonces, hay elementos que no están escritos, que se han comunicado en esa tradición. Entonces, la tradición por eso es con mayúscula, porque se refiere a lo que Dios nos está hablando. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Para ellos, la escritura es la única fuente. Y luego hay otra realidad, ciertamente, ¿no? Si hay algo que no está en la escritura, así dicen, entonces no tiene validez. Y eso hace que rechacen muchos dogmas marianos. Así como entonces, a ver, padre, van a decir un protestante, si se habla de los dogmas de María, vamos a pensar, hablan de la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿dónde dice la Biblia? Si no están en la Sagrada Escritura, si no está en la Biblia, lo rechazan. Entonces, ese es un conflicto en general, ¿no? Porque todo tiene que estar y tiene que estar ahí de manera explícita. Y ahí nosotros debemos de saber hacer una interpretación. Lo iremos penetrando, por supuesto, conforme vayamos viendo los dogmas marianos, nos daremos cuenta de esta realidad. Eso es entonces en lo que se refiere a la revelación. Pero también hay otro tema que es importante contemplar. ¿Qué es lo que se dice por parte de los hermanos separados acerca de la antropología cristiana? La palabra antropología, recordemos, es lo que se dice del ser humano. ¿Cómo se dice esto, no? ¿Cómo se dice? Entonces, Dios para ellos, y en mucho para nosotros, sale al encuentro del hombre, ¿no? Y al salir al encuentro del hombre, lleva una intención. ¿Cuál es la intención de Dios? La salvación del hombre. En eso estamos de acuerdo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero, pero, si bien es cierto, Dios realiza esa salvación, realiza la redención de manera gratuita, entonces, en el caso de los hermanos separados, por eso rechazan toda colaboración humana. No hay nadie que pueda ayudar, entonces la salvación solo es Dios. Ok, ok, entonces aquí vamos con un principio, solo Dios. Estamos de acuerdo en parte, pero ahorita vamos a ver cómo aquí se empiezan a enredar con este asunto. Luego se habla de que esta redención es entonces llegada a nosotros a través de Cristo. Entonces Cristo es el único mediador. Claro, también nosotros aquí, pues no podemos negar esto, ¿no? Pero aquí lo interesante es esto, sin que puedan, ¿sí? Reconocerse, sin que puedan admitirse, ujú, otros mediadores.
de manera secundaria, subordinada. No, no. Y ese es entonces solo Cristo. Fíjese, solo Dios salva, por supuesto. Solo Dios entonces, a través de Cristo, nos da la salvación. Sí. Y entonces el hombre, ¿qué hace, no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dice el dicho, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tenemos también que ayudar, tenemos que colaborar. Esa es la bronca donde los protestantes están enredándose. Porque Dios también espera nuestra colaboración. No somos nosotros los salvadores, no. Pero tampoco vamos a hacer nada más como actores pasivos. Imaginemos esta situación. Dios elige quién salva. Y a lo mejor dijera, Dios me quiere salvar. Y que yo humanamente yo dijera, es que yo no me quiero salvar. Yo no quiero. Y que Dios dijera, no es que quieras, es a fuerzas. Dios ya no estaría respetando la libertad humana. Es un problema con el protestante. Por eso, para el protestante, lo importante es solamente la pura fe. Tú ten mucha fe, ¿eh? Toca la tele con fe y ya con eso te salvas. No, 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 no es magia, no es magia. Sí, ahí es donde entonces, por eso los protestantes dicen, bueno, ante estas realidades, sí, el hombre, vamos a ponerlo así, el hombre solo puede, ujú, solo puede aportar la fe. Esa fe, obviamente, es confianza en Dios. Pero entonces, esto hace que haya pura pasividad. Esto es, en lo que vamos viendo, solo Dios, solo Cristo. Aquí lo único que cuenta es solo fe. Pero nos damos cuenta de esta realidad. Esto es peligrosísimo, porque entonces yo no puedo hacer nada, ¿no? Dice un dicho a nosotros, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, haz la parte que te toca. ¿Esto qué implica, no? Que entonces, en el hombre, de acuerdo a esa forma de ver las cosas, en el hombre no existe ninguna capacidad de merecer. No existe ninguna hombre capaz de merecer. Entonces, ni siquiera que se pueda invocar para que nos ayude, como San los Santos. Ujú. Y aquí nos quedamos entonces con la sola gracia. Por eso, por esos principios, solo Dios, solo Cristo, solo fe, sola gracia, en el protestantismo se rechaza cualquier posibilidad de colaboración de María en la redención. Rechazan cualquier posibilidad de colaboración de María en la obra de redención.
Aquí nos damos cuenta justamente entonces cómo tenemos este conflicto en general con los protestantes, ¿no? Entonces, en general el protestante rechaza cualquier elemento de ayuda, pudiésemos decir nosotros, en la intercesión que hacemos, ¿no? Tú vas y le dices al pariente, oye, por favor, intercede por mí, fíjate que está mala mi esposa, por favor, pídele a Dios, ruega por mí. Esa intercesión acá no vale. No hay ningún espacio justamente para esa intercesión. Y es acá donde se tiene que considerar, bueno, pues cuál es el papel que se tiene, ¿sí? Ahora, con todo y todo, en algunas iglesias, en algunas, ya recuerden el principio, no tenemos la misma posibilidad de hablar con todas porque son tan diferentes, pero en algunas iglesias, sí, por ahí, con algunas comisiones de diálogo acerca de este tema de María, entonces queda por ahí un espacio abierto, ¿no? Es pequeño, pero ¿cuál es como la condición para que entonces justamente se pueda dar, ¿no? Aquí el punto importante, ujú, es la colaboración del ser humano, de cualquier persona, la colaboración del ser humano en el orden de la salvación, en el orden de la salvación. Entonces, esta es la cuestión que se alega, ¿no? Porque a partir de acá, pues María, por supuesto, no puede ser. María no puede ser ni mediadora, solo Cristo, ni corredentora. Esta visión, pues ya es algo estrecha, ¿no? Porque sí podemos hablar de una mediación, pero una mediación que sea subordinada, una colaboración que puede ser María, puede ser cualquiera. Pero cuando se haga esto, se tiene que ser muy prudente en el trato. Ahora, vamos con el pensamiento de algunos autores. Primero con el señor Lutero. Lutero, ujú, en su postulado, Lutero, él sí admite, él sí da espacio para hablar de la maternidad de María. Sí ve a María como madre de Jesús. Ujú. Después podemos ver que también en los escritos de Lutero se acepta una virginidad perpetua. Y se dice que también, se dice que también la Virgen María, de parte de Lutero, probablemente también aceptaba su Inmaculada Concepción. Bueno, con Lutero lo que no cabe es el dogma de la Asunción. Ahí Lutero no está de acuerdo. Tampoco las fiestas.
rechazan las fiestas de María, rechazan las fiestas de los santos, y con el paso del tiempo Lutero en María solamente ve una vida ejemplar, y como esa vida ejemplar, bueno, pues tiene valor María, pero pues es una estrella floja, es una estrella floja, que no es sencillo. Del lado de Calvino, nada más como para ir mencionando estos autores, no podemos detenernos obviamente en cada uno de ellos. Sí, este fulano sí acepta lo que es la maternidad de Nuestra Señora y también su virginidad perpetua. Calvino no acepta esta parte de la Inmaculada Concepción. Ujú. Y no acepta esa intercesión. No acepta pues a los santos, obviamente. No acepta a María. Otro de los autores, Zwinglio, ¿no? Ese fulano, también allá de aquella época, este sí admite, si está de acuerdo con la virginidad, ujú, la maternidad, ese también la acepta. Acepta también la Asunción y la Inmaculada Concepción. Aquí lo que este amigo niega es el poder, es el poder de intercesión de la Virgen de los Santos. Entonces, estos lectores nada más los comentamos, pues, justamente como un ejemplo de que hay, digamos, como una revoltura. O sea, no hay una unidad doctrinal. Ya lo decíamos acá al inicio. Al no tener una unidad doctrinal, entonces es difícil, porque los luteranos vemos una cosa, los anglicanos vamos a ver otra, los calvinistas vamos a ver otra, y así se va haciendo una revoltura, pero bueno, sabrosa. Entonces, ahí tenemos una mirada de cómo en el protestantismo está Nuestra Señora. Vamos con otros. Ese es el protestantismo, si recordamos ahí. Vamos con el número dos. En el número dos, vamos a ver María en el anglicanismo. El anglicanismo, recuerden ustedes, es esa iglesia inglesa
que se separa de la Iglesia Católica. Estaba el rey Enrique VIII, que ya llevaba como no sé cuántas mujeres, y quería que el Papa de su momento lo aceptara. Entonces el Papa le dice, no, ya estás casado por la Iglesia, no se puede. Él se enoja y hace una iglesia nacionalista. Esa iglesia nacionalista está propiamente ya en todos lados, porque entonces la gente empieza a congregarse en torno a su rey y empieza a separarse. Es la iglesia donde la jefa de gobierno de Inglaterra es también la jefa de esto, es decir, la reina, ¿no? Entonces ahí más para que nos demos una idea del anglicanismo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero, pues igual, falta una autoridad doctrinal. Alguien que diga, esto está bien, esto no. Ahorita podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo incluso entre ellos se están separando, arruinándose por la razón de cómo se vive realmente el anglicanismo. Se las planteo así. Y otra realidad es que también hay falta de libertad. Déjenme aquí poner aquí. Hay una falta también ahí de libertad de conciencia, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de esas dificultades y dentro de los anglicanos también hay divisiones. Entonces se le llama alta iglesia anglicana a aquellos que tienen una postura cercana a la iglesia católica. Esos son cercanos entonces a María. Hay otros que se llaman la iglesia media. Acá en esta iglesia media, ujú, presentan un temor, presentan una advertencia, presentan un miedo. El temor que se representa, en primer lugar, va a ser que el culto a María, que se da en los católicos, se convierta en adoración. Y bueno, pues aquí no estamos lejos de la realidad, ¿eh? Se, co- se convierta en adoración. Eso sería terrible y nos puede pasar, ¿eh? Y después está lo que se llama la baja iglesia. En la baja iglesia, aquí más bien hay un rechazo a la doctrina católica y con ello a Roma. Acá hay un rechazo a todo lo católico. Un poco en el anglicanismo. Otra vez, no vamos a penetrar así en datos, sería imposible, pero sí que nos vayamos dando cuenta de que no todos los protestantes rechazan a María, de que hay posturas donde se acepta una cosa, se rechaza otra. Y vamos con los ortodoxos. En la iglesia ortodoxa, ahí la cosa es diferente, ¿sí? En la iglesia ortodoxa, sería el número tercero, aquí las cosas cambian.
La Iglesia Ortodoxa, sí, es, desde por ahí el Papa Juan Pablo, la Iglesia Católica tiene dos pulmones. La Iglesia de Occidente, nosotros, somos un pulmón. Y la Iglesia Ortodoxa, Oriente, son el otro pulmón. Entonces, aquí sí tenemos muchísimas coincidencias. Son católicos también con los mismos sacramentos y todo esto, solo que se cambia el ritmo de la fe. Se cambia, digamos, la forma en que camina. Entonces, ¿qué podemos decir en general de María con los ortodoxos? Primero, se habla de una omnipresencia de Nuestra Señora. La omnipresencia de María. Entonces, en todas las iglesias ortodoxas, en todas, aquí sí, María ocupa un lugar especial, un lugar privilegiado. En todas, ¿no? Ese lugar especial se ocupa en la liturgia, celebra mucho a la Santísima Virgen María, en la parte de la cultura, ¿no? Sus imágenes, sus íconos. Entonces sí hay un lugar especial, de acuerdo a lo que se tenía. Sí, aquí propiamente la doctrina es similar a la católica. Podemos decir que están en los mismos mandamientos. Y ahí tenemos justamente el lugar especial de María como Madre de Dios, en sus dogmas, cómo colabora, su maternidad. Entonces, esta es justamente esta realidad. Aquí la belleza quizás pueda verse en todos los iconos, todo el trabajo, ¿no? Que se hace de parte de ellos hacia la Virgen María. Hay ahí por ahí entre los ortodoxos, que también son muchos, algunos, pero no la mayoría, algunos que presentan cierto rechazo. Esos rechazos van en torno al dogma de la Inmaculada y en el orden de la Asunción. Hay quienes no están de acuerdo en su totalidad, ¿sí? Pero al final, el hecho es de que ellos son los más cercanos a nuestra fe, ¿no? Entonces, podemos decir así, en resumidas cuentas, los protestantes, con más generalizamos el rechazo por sus principios, solo Dios, solo Cristo, solo la fe, solo Escritura. En el lado anglicano hay diversas posturas, unos sí, otros no, y en el ortodoxo propiamente todos sí, porque son lo más similar a lo católico. Bueno, esta es
una embarradita de algo de lo que es este tema. ¿Cómo estamos nosotros hablando justamente en torno en la, en la forma en cómo se va presentando esta parte de la Virgen en general? Bueno, no sé si de esto hubiese alguna pregunta, alguna duda para que pudiésemos resolver. Padre, Hola, buenas tardes a buenas tardes, todos. Reina, buenas tardes. Ojalá que no vaya a cometer alguna equivocación, Aquí estamos para pero aprender, no se preocupe por eso. gracias. Yo creo que para nosotros, los católicos, la Virgen sí es intercesora, porque en las bodas de Canaán, ella intercedió por los novios y por toda esa fiesta ante Jesucristo. Y además, siempre yo he leído, he escuchado de que la Virgen sí intercede por nosotros ante nuestro Dios Jesucristo, Dios Padre. Y bueno, esa es mi pregunta. Para nosotros los católicos, la Virgen sí es una intercesora. Totalmente al 100%. Ahorita les digo, es una embarrada nomás de los protestantes. Aquí sería muy interesante, por ejemplo, preguntar en un diálogo, porque luego es pura legadera que no fructifica, pero en un sano diálogo, a un conocido protestante. ¿Qué opinas de este texto? Usted hablaba de las bodas de Cana. ¿Qué opinas del papel de María en este texto? Y solamente escuchar, no decir blanco, no decir negro, está bien, está mal, sino escuchar por qué justamente ante algo que está tan claro, ¿por qué se opone? Está este autor, alguna vez hemos hablado de él, que se me hace maravilloso, pues, por la experiencia que puede dar, que se llama Scott Hahn. Scott Hahn fue protestante, un teólogo protestante, perdón ahí las expresiones, ¿eh? A veces nosotros los protestantes que tenemos al alcance son protestantes baratitos. Cuando hablamos ya de protestantes ya serios, donde hay teología y cosas ya en forma, este hombre con su esposa eran maestros en una universidad protestante, daban clase de teología, pero ya a nivel universidad, ¿no? Y entonces una de las realidades que él experimenta al ir conociendo más y más, al estudiar más y más, pues es que no está donde tiene que estar la cosa. Y esto en algún momento lo lleva a su conversión, a hacerse católico y enfrenta, bueno, todo un show en su vida. Pero cuando habla de María, tiene una cita bien simple, ¿no? Él dice que algo que le pegó mucho es cuando está nuestra Santísima Virgen en el Magnificat, ¿no? Cuando hace ese cántico y expresa ante Isabel, dichosa me llamarán, feliz me llamarán todas las generaciones. Entonces él cuenta que eso fue lo que le empezó a hacer ruido. Bueno, ¿por qué a mí me han enseñado a hablar mal de quien en la misma Biblia, que es su sola escritura, está diciendo que todas las generaciones me llamarán bienaventurada, ¿no? Y es que en muchos protestantes la bronca no es nada más el rechazo a María, sino la ofensa a María. No solamente es negar su papel en la obra de la redención, sino se van al otro extremo. Yo les recomiendo mucho esos textos de Scott Hahn. Ahorita les muestro algunos de ellos. Y el de María se llama Dios te salve. Si no fue la memoria, es Dios te salve, María. La parte bonita de este fulano es de que él habla como protestante de todo lo que va asumiendo ahora ya como católico. Entonces, habla, por ejemplo, tiene un libro para hablar de la misa, un libro que habla de la confesión, el libro de la Santísima Virgen María, de cómo él fue apropiándose, fue reaprendiendo esas enseñanzas. Y esa es lo bonito. Entonces, en ese diálogo, por ejemplo, yo dejo esas dos citas así simples. Bueno, ¿por qué hablas mal de donde la misma Biblia dice que van a hablar bien? Dichosa me llaman todas las generaciones. ¿Por qué tú no llamas así a la Virgen? A María, vamos a leer María sin Virgen para que no entremos en detalle con ellos.
Bueno, y este de Caná, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo la entiendes? Si ahí está la Virgen, ¿no? Y es interesante. Ya aquí la cuestión elemental es que aquí era haber diálogo. Si vamos a entrar con un protestante a pelear, No. salir, nada, ¿sí? Pues si algún día hay diálogo, pregunten, y eso es muy padre. Bueno, pero sí, totalmente, como estamos con usted. Gracias, Muy padre. bien, vamos con María Flor. Buenas tardes, padre. Hola. Nos habló sobre las diversas formas de pensar de los protestantes. Pero aquí, por ejemplo, nos habló de varias maneras de pensar, pero esas maneras de pensar se atribuyen a los protestantes. ¿En qué momento caen las sectas? Por ejemplo, Testigos de Jehová, etc. Esas son las sectas que son protestantes, pero por ejemplo, dijo de lo del rey, que inclusive hay una película donde se separa, se considera protestante o secta, y los ortodoxos, como se considera, eso sería una. Tal vez no sé, no supe hacer mi pregunta. Y la otra sería que me llamó mucho la atención, donde esa parte que decían que tenían miedo a que se cayera en adoración a la Virgen y no en culto. Y dijo usted, y sí, pueden tener razón. Y eso me sonó bastante porque efectivamente la mayoría de personas que noto es de verdad una adoración a la Virgen y a Jesús, pues ahí como en un rincón. Entonces, eso me llamó la atención, padre. Gracias. Muy bien. Vamos con la primera inquietud. Nosotros tenemos que hacer una distinción, sí, dejen compartir pantalla porque eso puede ayudarnos en esta parte, ¿no? En el hablar de lo que es una iglesia, de lo que es una secta, de lo que es eh, esas separaciones. Entonces, permítanme sí hacer aquí una anotación, ¿no? Nosotros hablamos, voy a ponerlo así un poquito, pero no complicarnos la existencia, ¿no? Que Dios sale al encuentro, Dios se revela al hombre, ¿no? La revelación de Dios es al hombre. Y de aquí brota el judaísmo. De este judaísmo, esta es una religión. Del judaísmo, después con el tiempo, podemos decir, vendrá el cristianismo. Y aquí tenemos otra religión. Y de ese judaísmo donde está el padre Abraham, no es que directamente, pero lo pondría así, es el islamismo, ¿no? Que es otra religión. Son religiones diferentes. Todos tenemos estas tres religiones, tenemos como padre en la fe a Abraham. No puedo meterme aquí para explicar cómo se fue separando una de otra, ¿no? Pero démonos cuenta de que ya tenemos religiones, ¿sí? Dentro de cada religión, poco a poco va a haber separaciones, sin que dejen de ser de la misma religión, van a aparecer ahí, digamos nosotros, las sectas. Y puede haber dentro del judaísmo o dentro del islamismo o dentro del cristianismo esos grupos, ¿no? Esas sectas. Por ejemplo, en el judaísmo podemos ver a judíos muy ortodoxos, judíos que son así al pie de la letra, pero exageradamente el cumplir, ¿no? La ley por la ley. Hay judíos, vamos a decirlo así, simplemente más light, por decirlo de alguna manera.
En el Islam pasará lo mismo, ¿no? Hay quienes tienen un mayor apego a la enseñanza, al Corán, pero hay quienes son ahí más radicales y más violentos, pero no puedo decir que todos los musulmanes, que son los del Islam, sean malos o que todos están mal, como tampoco puedo condenar a todos los judíos, ni mucho menos a todos los cristianos, ¿no? Sino que se van dando ese tipo de separaciones que van surgiendo. Bueno, vamos a meternos ahora con nuestra religión. En el cristianismo, nosotros hablamos de que Dios llama, de que Dios, la palabra correcta es convoca. Ujú. Esto viene del verbo vocare. Nos sonará más la palabra vocación. Entonces, Dios llama. Y llama, viene el con, a estar con. Esto es lo que se conoce como la convocación y esta es una asamblea, pero es una asamblea que está llamada, que está convocada por Dios. Esta nota, por favor, nunca la olvidemos. Esta convocación es por Dios. Esa es la clave. Esto en el hebreo se dice cajal. Ese es en el hebreo, es la palabra. De ahí se pasa luego al griego, en las traducciones, en cómo se van haciendo, ¿no? Eclesía. Ujú. Y de ahí después se va a pasar al latín, y de ahí se va a pasar para nosotros al español. Ujú. Bueno, estamos hablando de la iglesia. La iglesia, ¿cómo la defino? Sí. La iglesia es la convocación de parte de Dios a los hombres. En este llamado que Dios hace a los hombres, obviamente, quien lleva la batuta es Dios. Entonces, tenemos una enseñanza. Esto lo llamamos doctrina. Es lo que creemos. Esto que creemos también nosotros lo celebramos. Es aquí donde entra la liturgia. Sí, Dios nos habla y eso que nos habla, nosotros lo vivimos, ¿no? Lo compartimos, es nuestra celebración, es el elemento doctrinal, elemento litúrgico, pero también esto que nosotros celebramos, pues también ahora estamos llamados a vivirlo, ¿no? Esta vivencia, podemos llamar nosotros, tiene que ver con la conducta, con un comportamiento. Sí. Entonces es lo que vivo, lo que celebro, lo que creo. Pero reitero y subrayo y no puedo olvidar, esto lo da Dios. Dios muestra lo que debo creer, lo que debo celebrar y lo que debo vivir. Y esto le da pauta, le da una estructura a la iglesia. Voy a mencionarlo aquí. En la parte doctrinal, la enseñanza nosotros le llamamos pastoral profética. En la otra le llamamos en la celebración la pastoral litúrgica. Y en lo otro le llamamos nosotros la pastoral social. Pudiese tener otros nombres, los que sea, pero al final y al cabo
es lo que creemos, lo que celebramos y lo que vivimos. Ahí está. Esto es la iglesia. La iglesia es el llamado que Dios hace, ¿sí? A los hombres, pero es el llamado de Dios, es lo que Dios me da. Ahora, esta iglesia, hablando de la religión solo cristiana, ha tenido a lo largo de la historia separaciones. Y entonces surge la iglesia católica. Voy a ser muy simple en esto. Surge la iglesia ortodoxa. Surge la iglesia protestante. Y aquí entonces va a empezar a haber un montón de ramas, ¿no? Surge la iglesia anglicana. Esta iglesia que es la iglesia cristiana, porque todos somos cristianos, todos creemos en Cristo, entonces empieza a tener separaciones por muchas razones y motivos. Y dentro de cada una también se van a dar pequeñas separaciones que le van a dar origen a sectas. Ujú. Entonces, hay protestantes que son evangélicos, hay protestantes que son pentecostales, hay protestantes, se empieza toda una ramificación y dentro de ella va a grupitos. ¿Cuál es aquí la bronca? Cuando yo dejo de escuchar al que habla, a Dios. Es que voy a hacer mi iglesia porque ya me enojé con mi pastor. Dicen por acá en el rumbo algunos protestantes en la sierra, ¿va? Es el pastor, es el suegro y como mi suegro ya no me está dando hueso, yo hago ahora mi propia iglesia y ahora ya tenemos dos iglesias. Ya son sectas, se van separando, se van dividiendo. Pero ella no es el seguir a Dios, lo que está pidiendo Dios, sino lo que el hombre está. En el caso de los anglicanos, tuvieron un conflicto no en la cuestión doctrinal, ahí estamos a mano, ¿no? No en la cuestión celebrativa, en la liturgia, pero a la hora de la conducta dejan de lado la parte apostólica, porque entonces ya no reconocen al sucesor de Pedro, al apóstol, sino al rey, a la reina de Inglaterra, como si fuera la cabeza. Y entonces empieza una mezcolanza y entonces, ojo, estas no se llaman otras religiones. Eso es un error que cometemos muy seguido. Es que vienen de otra religión. ¿Cuál es? El protestante. No, ese no es de otra religión. Es de la misma religión que tú y que yo. Todos somos cristianos. La religión es el cristianismo. Todos somos de la misma religión. Aunque somos de diferentes, podemos decir, iglesias. Otra forma de decir es comunidades eclesiales. Y quizás la forma para decirlo más despectivo por su falta de consistencia, pues son las sectas, ¿no? Son los protestantes, perdónenme la expresión, más baratitos. Entonces, al final es una religión, que es el cristianismo. Y tenemos una diversidad de comunidades, de iglesias, de sectas, pero no son distintas religiones. De ahí que una cosa es el diálogo interreligioso. Cuando hago un diálogo interreligioso es porque estoy con otras religiones, un musulmán, un judío, un budista. Aquí le llamamos diálogo ecuménico. La palabra ecumenismo viene de lo que se refiere a la casa. Entonces, dentro de la religión, en una parte de la enseñanza, de la doctrina, de lo que se refiere a María, es donde empieza a ver las separaciones. Por eso es donde entonces nosotros tenemos como que hacer esa ubicación. Bueno, esto es lo que se dice de la Santísima Virgen María, esto es lo que se dice acá. Mm, Dependerá de qué iglesia, de qué tipo de iglesia, la seriedad que corresponda es ahí donde podemos tener una grandísima
diferencia, división. Y ahí podemos darnos cuenta de por qué toda esta variedad. No sé si más o menos con esto quedemos, Flor. Padre, excelente. No había escuchado una explicación tan clara, tan rápida, muy amable. Y referente al otro, padre, de la adoración, Ajá. Ahí, podemos caer en eso. perdón. En esta parte de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica, también tenemos otras divisiones, pero que son en orden a lo celebrativo. Hablamos de ritos. Nosotros somos cristianos, vamos a decirlo como que un nombre y apellido. Somos cristianos de la Iglesia Católica, del rito romano o latino. Los ritos es la forma en que se celebra. Se celebra lo mismo, creemos lo mismo, pero celebramos diferente. En Pachuca se está volviendo pues a retomar esta iglesia católica, cristiana, católica de rito maronita. Está ahí en el bulevar, en el este Bonfil, junto a una iglesia protestante, de hecho. Entonces, están viniendo a retomar. Padre, ¿vale una misa de ellos? Claro, por supuesto, pero también hay que reconocer que es para un rito propio. Ese rito propio, nosotros es el rito latino. Ay, es que me voy a hacer del otro rito. No, no se puede, porque hemos nacido y hemos sido bautizados en el rito latino, no en el rito maronita. Hay 24 ritos, son 24 familias, católicos, cristianos, donde hay variedad. Entonces, son realidades ahí que enriquecen a la iglesia a partir de la historia. De la parte de la adoración, la veneración, también lo vamos a ver en su momento, pero sabemos justamente la adoración solamente es para Dios y lo demás es un culto que damos a los santos. Se le llama a ese culto a los santos Dulía. El culto que le damos a María es hiperdulía porque entre todos los santos, al final, pues la Virgen María tiene su lugar especial. Le gusta a quien le guste, ¿no? Es la mamá del jefe, ¿no? Entonces, tiene su lugarcito especial, pero jamás suplantando, quitando, o mucho menos por encima, ¿no? Por encima de Dios, nunca. Ese sí es un desafío que nosotros debemos de tener. En general, creo que la gente en general sabe justamente cuál es el lugar que tiene el Señor y cuál es el lugar que tiene la Virgen. Creo que a nivel conceptual en esa parte hemos crecido mucho. En la parte vivencial, ese es otro cantar. Ese es otro cantar. El 11 de diciembre va a estar llenísimo en la iglesia. Llenísimo, llenísimo, llenísimo. Y lo vivimos y lo sabemos. Esta pues tiene una explicación también que es parte cultural. Somos más allegados a la madre. Quizás pueda hacer que muchos piensen todavía que, bueno, yo con que quede bien con la mamá del jefe, pues ella tira paro y con permisito. Ya con eso ya la libro. Ahí tenemos como que seguir enfatizando, ¿no? Desde lo que se va aprendiendo, también vivenciárselos a los demás. Un poco más o menos por ahí. Ujú. Muy bien, padre. Ahora, más adelante tal vez, nos hablaron, porque ahora, como dicen, me quedo con más dudas, porque yo no sabía, sinceramente, de los ritos. Me quedé ahorita como, ¿qué? Pero bueno, más adelante se aprenderá. Muy amable, padre, muchísimas gracias. Ok, vamos con Claudia. Hola, padre, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Yo tengo, ¿sí me escuchan? Sí, 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 sí. Perfecto, gracias, padre. Mire, yo tengo la duda. Estábamos hablando, pues obviamente que todas los diferentes, pues quiero pensar como categorías de la Virgen, no es la palabra adecuada, pero así lo estoy yo analizando. Pues que si es Virgen perpetua, que si es intercesora, bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Pero ¿dónde queda, o si es solamente católico, de la Virgen que aplasta la cabeza del mal? O sea, porque la Virgen
pues ella es, no, es la, o sea, digo, primero Cristo, por supuesto, pero ella también es nuestra defensora ante el mal. No sé si eso también lo toman en cuenta otras religiones o es propio católico. Esa es mi duda, padre. Gracias. Pues ahí, en la parte que decíamos, la religión es solamente una, acuérdense. Todos somos cristianos. Dentro de las religiones donde ya tenemos la diferencia, ¿no? Algunas iglesias separadas no ven ese papel de María, ¿no? Que justamente también es María como abogada, como defensora. Y las palabras mismas de la misma escritura nos lo recuerdan también allí en el Apocalipsis. Entonces, es algo que es propio, por ejemplo, de la Iglesia Católica, pero también es propio de la Iglesia Ortodoxa. También lo vamos a encontrar en la Iglesia Anglicana, pero no lo vamos a encontrar en las iglesias de la Reforma, las iglesias protestantes de Lutero, de Zwingli, de Calvino van echando a un lado esto. Ahí podemos decir, solamente decir, no podemos afirmarlo, ¿no? Que quizás hagan este tipo de realidad en razón de evitar ese riesgo en el que a veces se cae, de que se le da más importancia a María, como si María fuera la única que fuera la defensora y Cristo como que se le disminuye su papel, ¿no? Quizás por ahí es donde en algún momento, queriendo evitar esto, pues se les fue de las manos y rechazan totalmente a María, pues no es adecuado. Pero sí, es un tema que también nosotros contemplaremos. Ujú. Sí, estamos por ahí, Claudia. Sí, padre, muchas gracias. Y ya nada más meto gol, padre, lo esperamos, espero Dios que pueda, el 1 de mayo a la Asamblea Diocesana de Pastoral Social en el seminario, a San, partir de las 8 de la mañana. San José Obrero nos espera en las capillas que tenemos para celebrarlo. Ya veo. Oh, cielos. Bueno, y Dale. para todas las demás, si me permiten las organizadoras, claro, bueno, las de la Escuela de la Fe, les compartiremos el link del Facebook para que puedan seguir, pues, cuando menos la plática y la misa, de esta asamblea. Ahorita que veíamos esta parte, yo les explicaba cómo se estructura la iglesia, ¿no? El llamado que Dios nos hace en lo que nos enseña, lo que celebramos, la liturgia y lo que vivimos. Ahí es donde entra esta parte de lo social. Este encuentro que nos comparte Claudia va en esta línea. Bueno, ¿cómo esto que yo creo, lo profético, que yo celebro, tengo justamente, ¿no?, que aterrizarlo? ¿Cómo voy a hacer esto en mi pastoral social? Es ahí donde se tendrá este encuentro. Si alguien puede participar, yo les invitaría a que lo ubiquemos dentro de esta misma lógica, ¿no? Esto es de lo que creo, de lo que celebro, lo que se me invita a vivir. María Elena, ¿tiene alguna pregunta? Sí, padre, ya nada más, muy cortito porque creo que ya se nos acaba el tiempo. Nada más quería preguntarle sobre las iglesias autóctonas. Por ejemplo, allí habla usted acerca de los mitos o de las tradiciones. Ahí es en donde nos habla usted sobre eso. No, No, nada que ver. nada que No, ver. no hablamos nada de mitos, no dijimos nunca mitos. Ritos con R. Ritos, perdón, ritos. Ajá, Eso. Los ritos es la forma en que se celebra. Sí, no ajá. tiene nada que Sí, ver. perdón, sí, nada que La ver. parte de autóctono se refiere a lo que es de los orígenes, ¿no? Entonces, eso, una iglesia autóctona puede estar en cualquier parte del mundo cuando se llega. No es nada más para los indígenas, para los náhuatl, no, eso sería un error, como encerrar solamente ahí. Un rito autóctono, si quisiéramos verlo con ese nombre, podría estar en Europa, en África, en Asia porque es como se celebra desde el origen. ¿Es ahí? Entonces, aquí nosotros somos el rito, ya les decía yo, latino, y entonces tenemos justamente nuestras celebraciones en ese rito. Que yo diga, no, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a hacer así, 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 porque me gusta. Cuidado, porque entonces ya no es la iglesia que convocó Cristo, ya es la iglesia que yo estoy haciendo a mi medida. Ahí es donde tenemos esos riesgos, donde tenemos Y por que eso ve que yo estudiar. ahí es en donde siento como que una confusión, porque una cosa es un rito y otra cosa es un mito. O sea, como dice usted, que hay muchas tradiciones en diferentes lugares.
por ejemplo, Es como que dice aquí, a usted, ver, en perdón. Ecuador, en No, no, Bolivia, no, en todos no. lados. Es que aquí no estamos confundiendo entre tradiciones con minúscula y tradición con mayúscula. Cuando hablamos de tradición con mayúscula, es lo que Dios habla, lo que Dios dice. Dios habló a su pueblo y de esto que Dios habló, algunas de estas cosas se pusieron después por escrito. De la sagrada tradición surge la sagrada escritura, pero no todo lo que se dijo quedó escrito. Por eso nosotros decimos, es una sola la revelación, pero tiene justamente algo que es oral y algo que es justamente escrito. Esa es la sagrada tradición, es la que nosotros consideramos. Las tradiciones con minúsculas son las costumbres. Es que aquí la costumbre, vamos a decirlo con ese nombre, es esto. Pues esas son costumbres, pero esa es humana. Eso es lo que nosotros los humanos acostumbramos. Tradicionalmente así lo hacemos, ¿no? Pero dado que la iglesia es el llamado, es la convocación que Dios hace, nosotros debemos ser muy respetuosos de lo que Dios nos da, porque si no nos hacemos esto a nuestra medida. Puede haber tradiciones muy hermosas, muy bonitas, otras nada que ver, algunas que son compatibles, otras que no son para nada compatibles, pero al final son invención humana. La tradición con mayúscula, esa viene del patrón. Ujú. Padre, gracias. Bueno, permítanme un momentito, voy a apagar mi cámara. Voy por unos textos de Scott Hahn para mostrarles. Permítanme un minutito. Scott Hahn, ese teólogo protestante, ya decía que hay muchos elementos muy valiosos. Ese texto es el que es la violeta de María. Dios te salve, reina y madre. ¿Sí? Yo les aconsejo mucho buscar el autor, Scott Hahn. Todo lo que encuentren de este fulano, se los recomiendo. En un ratillo también les echo algún material de lo que está ahí en material de PDF. Ujú. Uno de los libros más hermosos de él es El Señor ten piedad. Habla ahí de la confesión, justamente. Ahí se llama Señor ten piedad de Scott Hahn. Pero lo cuenta de una manera muy bella, muy hermosa. Otro muy hermoso es este. Se llama La Cena del Cordero. Aquí él va explicando la misa paso a paso. Este es excelente para un protestante, ¿eh? Los protestantes tienen una buena virtud que se acercan mucho a los textos de la Biblia. Y entonces él desde esa parte de los textos bíblicos va encontrando, cuando dicen el Señor esté con ustedes, esa es la cita bíblica de esto. Y cuando dicen con tu espíritu, esa es la cita bíblica de esto. Entonces, ese es muy padre porque explica justamente cómo nos va metiendo toda la Eucaristía es bíblica. Toda la Eucaristía, todo lo que decimos en la Santa Misa, en las oraciones, es bíblico. Después, ahorita que hablaba Flor de esta realidad de las iglesias separadas, si alguien tiene interés, este libro se llama Las iglesias cristianas y nos habla justamente un poco de lo que es el catolicismo y lo va comparando con ortodoxos, con anglicanos y protestantes.
Entonces es un libro interesante en ese sentido, porque nos da como también una mirada de lo que son las iglesias ahí separadas. Esta parte de los ritos, y esta realidad es de otro material, las iglesias apostólicas de Oriente. Entonces, también es algo interesante el conocer esta parte de ritos de estas iglesias que son ahí católicas, justamente, y que nos van ofreciendo esta diversidad. Son pues ahí esos textos muy valiosos que pueden darnos una miradita, a lo mejor ahí cuando se tenga la oportunidad, por ahí. Y voy a ver si puedo rescatarles por ahí una información de una visión general, muy general ahí de los ritos que tenemos en la Iglesia Católica, para que pues tengamos ahí esa oportunidad de al menos saber que existen y conocer un poquillo. Bueno, vamos a hacer nuestra plegaria para concluir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Mm. bueno, te agradecemos por esta tarde que nos has permitido estar en tu nombre. Con humildad nos ponemos en tus manos y te pedimos humildemente que al contemplar los misterios de nuestra fe, especialmente de la Santísima Virgen María, también sepamos encontrar esos puntos de contacto para relacionarnos de una manera más profunda con todos aquellos que creemos en Cristo, tu Hijo. Seamos católicos, protestantes, seamos de la iglesia que seamos, que María sea para nosotros punto de unidad y en esa unidad vivamos también el misterio de nuestra fe. Te ofrecemos, Padre Dios, el esfuerzo que hacemos por aquellas personas que más te necesitan y ponemos en tus manos cada una de las intenciones que también hoy llevamos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.